Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y te invito desde ya a que puedas seguirnos en nuestra cuenta de YouTube. Suscríbete, dale like y comparte. Esta información te puede ayudar muchísimo, no solamente a ti, sino a otras personas que puedan estar pasando por una situación particular o una situación similar a lo que vamos a hablar hoy. Estamos en la segunda parte de la serie El juego de honor y creo que si no viste la primera parte, te invito a que puedas revisar y tomar en cuenta todo lo que hablamos allí de las pautas significativas de lo que es caminar en el juego del honor. Y hemos dicho acá en el juego del honor que en el ámbito deportivo es obvio que todos necesitamos tener esa actitud competitiva, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, soy profesor de educación física y tiendo a ser competitivo y me encanta practicar deportes, ver los deportes, pero con la idea, obviamente, de ganar. Pero, ¿qué pasa cuando trasladamos esta idea a las relaciones? Al mundo de las relaciones no cabe esta pauta, porque cuando entras en una relación pensando en que tú ganes y el otro pierda, entonces nadie gana en las relaciones. Y es lo que hemos estado diciendo desde la primera parte de esta serie, esta máxima o este axioma para que puedas tomarlo en cuenta. Necesitamos no apuntar a tener la razón, y puede que tengas la razón en lo que estás planteando, pero queremos y apreciamos el punto de que ganemos en la relación, de que te vale ganar la razón y perder en la relación. Así que siempre que desees ganar en la relación, ambos pierden. Lo dije en esta oportunidad y hoy hablaré de, del juego que probablemente todos hemos caído en el punto de las relaciones sin darnos cuenta. Y es el juego de la culpa. Y ese es el tema con el cual voy a estar hablando hoy. Por eso te invito a que revises la parte uno para que puedas comprender todo lo que hemos estado diciendo y la parte 3 que vamos a estar hablando y la parte 4 con respecto a este mundo y las relaciones. Y decíamos lo siguiente, en mis notas tengo que el juego de la culpa se ve así: culpar a los demás por nuestros propios problemas, desilusiones, fracasos, decisiones, comportamientos y reacciones. ¿Ok? Entonces, es como que si yo dijera que si yo hice algo y no salió bien, entonces, si ese algo no salió bien, ¿qué crees tú que yo voy a decir? Por tu culpa, las cosas no salieron como yo las esperaba. O qué tal cuando decimos, mira, ¿y quién hizo este trabajo tan extraordinario, que quedó tan excelente, con tanta perfección, lo que acabamos de observar? Probablemente tú vas a decir yo, o es fácil para ti decir yo, pero ¿qué tal si esa persona dice, qué trabajo tan horrible el que acabo de observar? Eh, Quizás la tendencia sea decir, yo no fui, fue él que lo hizo, no fue mi culpa, fue la culpa del otro. Y quiero hoy que repasemos, y te voy a llevar como por una línea de tiempo para que puedas comprender cómo se da el juego de la culpa en la Biblia. Y estamos hablando, por ejemplo, del pueblo de Israel que presentó después de que José fuera el gobernador de Egipto. José muere y al parecer el cambio generacional olvidó la tendencia a olvidar de todo lo que representó José para Egipto, que gracias a José en el periodo, Dios usó a José para que en el periodo de los tiempos de escasez, Egipto pudiese no solamente sobrevivir, sino poder bendecir a otras naciones cercanas. Muere José y luego el faraón que estaba allí comienza a observar a los judíos como un problema. Comenzaban a multiplicarse, comenzaban a realizar su trabajo, a ocupar diferentes escenarios de la sociedad, así que decide esclavizarlos por 430 años y allí
eso lo podemos observar, ¿verdad? Recordemos que los primeros 5 libros del Pentateuco hablan de toda esta travesía. En Génesis podemos observar todo lo que tiene que ver con el inicio de todo esto. Éxodo, que habla acerca de, como su nombre indica, el éxodo después que salen de Egipto y comienzan a peregrinar por el desierto durante 40 años. Levítico, que son aquellas normas y pautas que Dios coloca a ese pueblo que él había elegido como una nueva nación, llamada la nación de Israel. Luego vemos a Números, que es como un control estadístico de todas aquellas cosas y pautas que Dios le dio bien interesantes. Y vemos a Deuteronomio, que ya son las pautas finales que Moisés le da a este pueblo de Israel. Pero vamos a entrar en materia. Y en Éxodo podemos ver los 400 años de esclavitud. Nace y es enviado Moisés y sale de Egipto. Y es aquí precisamente donde vamos a tomar nuestra historia, porque el pueblo de Israel comienza a quejarse, ¿no? Comienza a quejarse después, cuando en Éxodo, que ya salieron, ya Faraón los dejó ir, cruzaron el mar, entraron al desierto, pasó cierto tiempo, y por la dureza del corazón de este pueblo, comenzaron a reclamarle a Moisés y reclamarle a Dios y a quejarse. ¿Por qué nos trajiste aquí? Era mejor que nos hubiésemos quedado en Egipto, por lo menos comíamos de las migajas que nos lanzaban para comer. Aquí no aguantamos esta situación. Y en Éxodo capítulo 17, verso 1 al 3, allí llegan al monte de Sinaí y dice en el capítulo que les acabo de señalar, Éxodo capítulo 17, verso 1 al 3, dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés: danos aguas de beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y se dan cuenta que aquí comienza el juego de la culpa. Aquí es el pueblo de Israel estaba culpando a Moisés y culpando a Dios porque no tenían agua para tomar. Entonces, en el verso de Éxodo 17, 1 al 3 dice: pero ellos atormentados por la sed. Y aquí es donde yo me detengo, de que a veces uno no puede tomar decisiones cuando se siente muy ofuscado o cuando estás muy entenebrecido en el entendimiento, porque de alguna u otra manera a veces nos lleva a no solo a, a quejarnos, sino a lamentarnos por la decisión que tomamos. Entonces es muy importante esto. Dice Moisés, lo que está diciendo es redimensionando todo lo que el Señor hacía por el pueblo. Y les dice: pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. Siguieron, imagínense, cientos de personas estaban allí peleando con Moisés, reclamándole, quejándose. Si usted fuera Moisés, ¿qué haría en su lugar? Sigue diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed? ¿A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Y aquí es donde el juego de la culpa surge. Vuelvo a repetir, y es aquí donde el juego de la culpa comienza a hacerse presente. Y aquí hay dos componentes bien interesantes que podemos extraer de este pasaje. Las quejas y el reclamo son la puerta de entrada al campo del juego de la culpa. Vuelvo a repetir lo que te acabo de decir. Las quejas y el reclamo son la puerta de entrada al campo del juego de la culpa. Entonces, necesitamos observar de qué nos estamos quejando, pero también qué es lo que estamos reclamando. La queja y el reclamo nos mantienen enfocados en lo que otros hacen o dejan de hacer. Entonces, estamos más sujetos observando
el comportamiento de otro, mira cómo le va a otro y a mí no me va tan bien, mira, a aquel sí le salió el negocio, a mí no me salió, ve, aquel todavía sigue en el trabajo, y a mí me botaron del trabajo y eso que yo era muy puntual y él ha faltado muchas veces y no le han dicho absolutamente nada. Y comenzamos a quejarnos y comenzamos a reclamar internamente a otros e incluso a Dios. Y entramos en una dinámica relacional muy tóxica a través del juego de la culpa. Ten cuidado con la queja. Esto es algo muy importante. Ten cuidado con la queja y la culpa que sean constantes en tus relaciones, porque no nos permiten enfocarnos en lo que realmente podemos hacer. A veces no vemos las bendiciones que Dios ha puesto delante de nosotros porque estamos anclados a la queja, estamos anclados a la culpa y no observamos todo lo que sí Dios está haciendo por nosotros. En Éxodo capítulo 17, verso 1 al 6, seguimos la historia. Y dice, entonces Moisés clamó al Señor. No hubo de otra, tuvo que pedirle al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Está a punto de apedrearme. A punto, imagínense que ustedes estén a punto de apedrearlo por una situación particular como esta y lo que usted está haciendo es un bien dirigiendo al pueblo a una tierra prometida. Y el Señor le dijo, Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo pararé frente a ti sobre la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis y una pausa muy importante. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. A pesar de la queja, a pesar del reclamo del pueblo, Dios cumplió todo lo que él había prometido. Entonces, en Levítico hablamos acerca de los mandamientos, como ya se lo indiqué. En Números, Moisés envía 2 espías, y aquí estoy resumiendo, ¿no? Todo lo que ha acontecido en estos 5 primeros libros de la Biblia, durante 40 días, perdón, para que exploraran la tierra y se llama Números porque Dios le pidió a Moisés hacer un censo con el pueblo. Estos 2 espías, sabemos la historia, al que quizás no conocen la historia, si de pronto me estás escuchando por primera vez y de pronto no asistes a una iglesia o no tienes el hábito de leer la Biblia, Moisés manda a 2 espías para que observen desde lejos la tierra prometida, así que 10 traen un designio o una conclusión negativa y solo 2 traen una conclusión positiva. Eso ocurrió allí en este acontecer que te estoy diciendo. Y luego hay una pauta bien interesante donde ya la queja era tan incisiva, tan difícil, tan repetitiva, que Dios le da una pauta a Moisés y le dice, así que Dios dice, los menores de 20 años entrarán en la tierra prometida, mientras que los mayores de 20 vagarán por el desierto durante 40 años, porque era lo que ellos querían, morir en el desierto. Lo acabamos de leer, le reclamaban a Dios de por qué habían pasado por allí y entonces se quejaban porque no tenían agua. Entonces estaban deseando morir. Así que la queja fue tan fuerte que llegó a los oídos de Dios y Dios tomó una decisión. Y dijo, hey, los de 20 años entrarán a la tierra, de 20 años hacia abajo, entrarán hacia la tierra prometida, pero los de 20 años hacia arriba no entrarán a la tierra prometida. Imagínate las consecuencias que nos puede traer cuando entramos en ese juego tan delicado y tan tóxico como es el juego de la culpa. Acá llegan al desierto de Sin, nuevamente. 38 años después y ocurre algo similar. Comienzan a protestar, comienzan a quejarse, comienzan a decir, ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Era mejor que nos hubiésemos muerto. Y vamos a leer la historia ahora en Números. Recuerden, la pauta anterior fue háblale, golpea la peña
y el Señor hizo brotar agua. Vamos a ver algo particular aquí. En Números capítulo 20, verso 1 al 5 dice, el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin. Estamos hablando 38 años después de aquel primer milagro en donde Moisés golpeó la peña y brotó agua. 38 años después. Pero quiero resaltar algo que ustedes puedan observar. 38 años después y no habían experimentado ningún cambio de actitud. Al contrario, al parecer el corazón se había endurecido del pueblo, pero también se había endurecido el corazón de Moisés. Vamos a leerlo. Dice, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Miriam era la hermana de Moisés. Ahora uno puede sacar su interpretación y decir, ¿qué pudo haber pasado por la cabeza de Moisés? Probablemente sintió la pérdida de este ser querido tan cercano como lo era su hermana Miriam, al igual que su hermano Aarón. Y ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo, sigue diciendo en el verso 2 del capítulo 20 de Números, para que el pueblo bebiera, y la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. Y aquí ocurre algo trascendental. Moisés entra en el juego de la culpa y esa actitud de entrar en el juego de la culpa de culpando al pueblo trajo consecuencias muy importantes, y las consecuencias fueron que él no logró entrar a la tierra prometida. Y dice en Números capítulo 20, dice, ya que, verso 1 al 5, dice, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene granos, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni aguas para beber. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Ustedes creen que Moisés los obligó? ¿Ustedes creen que Moisés los obligó a que caminaran por el desierto? Ellos salieron con Moisés, tomaron la decisión. Y aún viendo todo lo que Dios hizo a su favor, permanecían en esa actitud que no los estaba llevando a nada. El juego de la culpa dice, cuando las cosas no van bien, es culpa de alguien. Cuando dejamos que la culpa y la queja echen raíz en nuestras vidas, esto genera un atraso y destrucción. Cuando estamos culpando a otros, las circunstancias, a las personas, cuando estamos quejándonos constantemente. Y por eso es tan importante agradecer por lo que sí tenemos. Sigue diciendo en Números capítulo 20, versos 7 al 11, dice, y el Señor dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y di, ella brotará agua de la roca, proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba la presencia del Señor. Luego él y Aarón al llamar al pueblo, a reunirse frente a la roca, escuchen ustedes rebeldes, miren cómo le dijo Moisés al pueblo. Gritó, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Si ustedes notan y me vienen siguiendo con toda esta historia, quiero decirles que la pauta que le dio Dios fue háblale a la roca. En esta oportunidad, 38 años después, en el mismo escenario, en el desierto de Sin. Sin embargo, Moisés, lleno de ira, culpando al pueblo, ¿qué hizo? Golpeó la roca 2 veces. Moisés desobedeció. Sin embargo, Dios volvió a ser fiel a su promesa. A pesar
de que Moisés desobedeció la instrucción de Dios, el agua brotó. Números capítulo 20, versos 2 y 13 dice: sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso, este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y demostró su santidad entre ellos. Esta acción sacó a Moisés de entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces no hemos entrado a tierras prometidas, a bendiciones que Dios tiene para nosotros, por simplemente aferrarnos a entrar en el juego de la culpa? Dios desea que nosotros caminemos con el juego del honor, no con el juego de la culpa. Y Moisés cuenta cómo cae 3 veces el juego de la culpa. En Deuteronomio capítulo 4, versos 21 y 22, Moisés también afirma: sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juro que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para entrar en esa tierra prometida y para apoderarse de la tierra, pero yo no, en cambio, moriré aquí, al oriente del río. Y cuando uno lee esta porción de la palabra, uno se da cuenta de que el impacto de entrar en el juego de la culpa fue nefasto para Moisés. Y tanto el pueblo como Moisés no entraron en la tierra prometida. 3 cosas que aprendemos de la culpa y de estos pasajes que te acabo de decir. Te acabo de pasear por los 5 primeros libros de la Biblia en función de una dinámica que ha sido el juego de la culpa. Y dice: la culpa y el reclamo abren la puerta al juego de la culpa. 2, el juego de la culpa nos estanca, no avanzamos. Y 3, cuando comienzas a culpar a otros, tus culpas traen consecuencias. El culpar a otros siempre, por lo general, trae consecuencias. En medio de la culpa surge la pregunta: ¿quién es responsable de todo esto? Y es muy probable que acá pueda aparecer una imagen que puedas observar que dice quién es responsable. Los asignan y asumen. Los que asignan o asumen la responsabilidad. Los que asignan se sienten superiores moralmente, tienen mentalidad de víctimas. Ahora, los que asumen cambian las circunstancias aun cuando no fue su culpa y asumen la responsabilidad con gozo. Entonces, qué importante es para nosotros descifrar el juego de la culpa, porque quejarse, culpar a otros y tener la razón nunca transformó la vida de nadie. Asumir la responsabilidad sí. O sea, quejarnos y echarle la culpa a otros no transforma la vida de nadie, pero cuando asumimos la responsabilidad por nuestra vida, por nuestras acciones, por nuestros hechos, eso sí transforma la vida. Filipenses capítulo 2, y aquí quiero hablarte de lo que nos aconseja el apóstol Pablo, y dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Queridos amigos, dice Filipenses capítulo 2, versos 12 al 15. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo esto sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijo de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Te quiero decir algo, y quiero que me prestes atención en esto que te voy a decir. ¿Sabes que los más cristianos que puedes ser, si eres seguidor de Jesús, si eres discípulo de Jesús, es
asumir tu responsabilidad. Que asumir nuestra responsabilidad también es espiritual. O sea, también es ser espiritual cuando yo asumo mi responsabilidad. Y quiero retarte a asumir la responsabilidad y a desechar el culpar a otros como un hábito. Porque la gratitud es el antídoto para la queja. No puedes ser agradecido y quejarte al mismo tiempo. Cierro con esto. Abraza tu capacidad de asumir la responsabilidad. Abraza tu capacidad de asumir la responsabilidad. Quédate allí un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso. Te pedimos que nos ayudes a salir del juego de la culpa y asumir nuestra responsabilidad por lo que tú nos has dado. Bendice a cada persona que me escucha en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos en la sesión número 3 del Juego de Honor. Y recuerda, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en la siguiente sesión.